Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. La bruja y el hechicero de Zero Senpai. Intermedio 3, de arriba a abajo. Raven marchaba por el pasillo como un loco, con su paranoia en su punto más alto, injustamente en su humilde opinión. Al fin y al cabo, no había ninguna razón detrás de su nerviosismo, salvo que su primer hijo naciera en una de las habitaciones del pasillo. Estaba un poco nervioso ya que el niño estaba naciendo antes de tiempo. Sí, eso fue todo. Sería una lástima que el niño muriera y perdiera un tiempo precioso. Si eso sucediera, tendría que esperar a que su esposa superara su dolor y luego otros 9 meses insoportables de embarazo. No, eso era una gigantesca pérdida de tiempo, necesitaba un heredero, un instrumento político, lo antes posible. En cierto sentido, se alegró de que este niño naciera antes de tiempo, aunque los curanderos le dijeron que un nacimiento tan prematuro podría provocar complicaciones en el futuro. Eso no sería óptimo en circunstancias normales, pero de todos modos estaban lejos de ser circunstancias normales. Una guerra sin cuartel estaba a punto de comenzar, podía sentirlo. Ahora que Satoru se había ido, sería el momento adecuado para hacer un movimiento. Blomrus había estado demasiado callado para su comodidad en los últimos meses. El hombre estaba demasiado metido en los bolsillos del imperio como para preocuparse por cómo sus acciones afectarían a la débil estabilidad que el reino había logrado después de la masacre. Vespea tampoco era mejor. El hombre estaba dando la vuelta a su territorio para tratar de atrapar a los hombres de Satoru, pero eso era una empresa insensata que solo traería más miseria para él. Raven ya había experimentado por sí mismo que su territorio estaba comprometido, y lo había sido durante mucho más tiempo de lo que había pensado. Lo único que podía hacer era limitar los daños y dar límites que no se cruzaran a los espías que operaban en sus tierras. ¿Mataste a uno de ellos? Al día siguiente tenías una revuelta en la mano, los obreros no trabajaban, los marineros quemaban los barcos de sus patrones, era una locura. Incluso él tuvo que reconocer su derrota después de unos meses de recesión económica. Vespea pronto aprenderá a no estorbar. Suspiró profundamente, liberando parte de su tensión. La única razón por la que ambos no invadieron el territorio del marqués ausente fue solo por el hecho de que ya tenían demasiado con lo que lidiar en sus propios territorios. Los trabajadores poco calificados, en particular, emigraron en masa hacia el territorio del nuevo marqués debido a las leyes laborales favorables allí. Eso paralizó gravemente la situación económica de los nobles del norte y del sur. Habría corrido la misma suerte si no fuera por su propia previsión y su capacidad de adaptación a la situación. Básicamente, copió las mismas leyes que el hechicero estableció para sus tierras. Eso había sido un salvavidas. A pesar de que detestaba al maldito lanzador, Raven tuvo que admitir que el hombre sabía cómo mover los hilos de los corazones de la gente. Un talento generalmente inútil si no mezclado con una gran cantidad de poder político y militar, algo que el hombre poseía en reservas aparentemente interminables. A pesar de todo lo que lo odiaba, no podía dejar de admitir que era su mayor oponente hasta el momento. En solo un par de años, un hombre sin nombre se convirtió en la figura más importante de todo el reino, y su influencia llegó incluso a otros países. Un grito de dolor interrumpió su contemplación, haciéndole volver de repente a su situación actual. Sí, necesitaba concentrarse en esto ahora mismo, podría reflexionar sobre los movimientos del lanzador más adelante. Sin mucha pretensión noble, marchó por el pasillo e irrumpió por la puerta de la cámara de partos. Su esposa estaba acostada en la cama, el dolor se podía leer en toda su cara mientras sus piernas estaban abiertas mientras los curanderos corrían a su alrededor tratando de no hacerla moverse durante el procedimiento. Mi señor, deberíais. El curandero que trató de detenerlo quedó congelado por su mirada. ¿Cuál es la situación?, preguntó con calma mientras su mirada continuaba moviéndose entre los curanderos y su afligida esposa. A pesar de su inexperiencia, nunca habría pensado que se requería esta cantidad de dolor para dar a luz. Ah, mi señor, el niño. El niño no está al revés. Las palabras del curandero provocaron el ceño fruncido del noble de rostro pétreo. Eso no es bueno en absoluto. Escuchó que su buena cantidad de nacimientos salieron mal debido a esa razón. Haz tu trabajo, observaré desde aquí, si metes la pata en algo. Tengan por seguro que habrá un infierno que pagar. La mujer casi huyó de su proximidad ante sus palabras. Aquello sería una espera larga y extenuante. Miró a los ojos de su mujer, dolor, que podía leer perfectamente, pero había algo más por debajo, una determinación que rara vez veía en ninguna mujer que hubiera conocido antes. ¿Estaban actuando sus instintos maternales? No tenía ni idea. Sea lo que fuere, más vale que ayude. Sin nada más que pudiera hacer, se sentó en una silla cercana. Ni siquiera 8 meses en el vientre materno y arrastrándose en la posición equivocada. Hijo mío, ya eres un alborotador, o permitió que ese pequeño pensamiento divertido vagara por su mente durante el más breve de los momentos. Y ahora, no podía hacer nada más que esperar y ver. No tenía ni idea de cuándo había caído exactamente en trance, pero se despertó de él cuando escuchó un sonido estridente entrar en sus oídos. Su cabeza se levantó bruscamente mientras contemplaba la escena frente a él. 2 curanderos estaban usando magia curativa en su esposa mientras otro se movía suavemente y trabajaba en algo en sus brazos. Inmediatamente se puso de pie, no tenía idea de cómo debería sentirse ahora que era padre. Todo lo que podía describir era un cierto entumecimiento que envolvía su mente. Es un niño, mi señor, dijo el curandero mientras envolvía al bebé recién nacido en una toalla limpia antes de acercarlo lenta y cuidadosamente. Era pequeño, increíblemente pequeño, eso probablemente se debió a su nacimiento prematuro.
Todavía estaba calvo, probablemente era demasiado pronto para que le brotara pelo. Mi señor, susurró el curandero, atrayendo una vez más la mirada del marqués. El niño es frágil, es muy posible que no sobreviva el próximo invierno, si es que sobrevive tanto tiempo. Dijo el hombre con seriedad, haciendo suspirar al marqués por dentro, ya que pensaba en su próximo movimiento. Si el niño estaba destinado a morir, tendría que usar su corta esperanza de vida para asegurarse de que su esposa volviera a quedar embarazada antes de que su muerte la golpeara. Eso debería al menos optimizar el tiempo que tenía a su disposición. ¿Vale la pena ponerle un nombre?, se preguntó el marqués mientras volvía la mirada al niño que tenía en brazos. En ese momento, los ojos del niño se abrieron, revelando un par de ojos azul pálido muy parecidos a los suyos. La boca desdentada del niño se abrió en una sonrisa o tal vez en un signo de asombro y curiosidad. Raven no estaba seguro, aunque, en ese momento, sintió algo extraño. El entumecimiento de su mente estaba desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por una calidez que lo abarcaba todo y que se extendía por todo su cuerpo en cuestión de segundos. Nunca antes había sentido algo así, una emoción tan poderosa, el deseo de proteger algo o a alguien con tanta fiereza. En comparación, su deseo por el trono podría considerarse como algo infantil. ¿Qué es esto?, se preguntó, sin saber cómo debía reaccionar ante una atracción tan poderosa hacia alguien. Si no supieran nada mejor, diría que alguien le lanzó algún tipo de hechizo. «Vaya», gritó el niño mientras lo miraba. Esa fue la gota que colmó el vaso, ya que su expresión se aflojó y una sonrisa floreció en su rostro. Ni siquiera podía recordar cuándo fue la última vez que sonrió con naturalidad y no por cortesía. ¿Qué sentido tenía seguir sentado en esa estúpida silla? ¿Se sentiría ni la mitad de feliz de lo que se sentía ahora cuando se sentaba en él? En un instante, el niño en sus brazos comenzó a llorar y luego comenzó a llorar. Inmediatamente entró en pánico. Podría haber lastimado al niño por accidente mientras estaba distraído con sus estúpidos pensamientos. Su cabeza se inclinó inmediatamente hacia el curandero, esperando alguna explicación sobre cómo proceder a partir de ahí. Mi señor, el niño probablemente quiere a su madre. El hombre ofreció mientras la sonrisa en el rostro de Raven desaparecía. A regañadientes, procedió a hacer lo que el curandero le indicó y colocó cuidadosamente al niño en los brazos de su esposa, como si fuera el más delicado de los cristales. Cuando el niño procedió a detener sus lamentos y a acurrucarse contra el pecho de su madre, el marqués se volvió hacia el curandero acortando la distancia entre los dos. Era bastante más alto que el hombre corpulento, lo que además servía como táctica de intimidación. Asegúrate de que el niño sobreviva por todos los medios necesarios, dime lo que necesites y te lo entregaré. Instruyó en su tono más frío mientras un peligroso destello aparecía en sus ojos. Si me fallas, lo que el marqués Satoru le hizo a la facción noble parecerá insignificante en comparación con lo que te haré a todos vosotros. Gruñó en voz baja para que solo el curandero pudiera oírlo. El hombre inmediatamente procedió a asentir con entusiasmo. Bien, ahora déjanos. Dijo esas últimas palabras más alto para que todos los ocupantes de la habitación pudieran escucharlo y obedecer. Pronto se quedó solo con su esposa y su hijo, que ya estaba profundamente dormido. Cuando sus ojos se posaron en el rostro dormido y pacífico de su hijo, no pudo evitar sentir que su corazón se derretía de ternura ante la escena. Realmente había sido un hombre vanidoso. ¿Cómo podría haber pensado que el trono sería el premio máximo en este mundo? Incluso pensó en usar a su hijo como una herramienta desechable para alcanzar su objetivo. Eso no era más que una completa tontería. Es hermoso, mi señor. Su esposa murmuró mientras acariciaba suavemente la mejilla del bebé con un dedo. En ese momento no podía estar más de acuerdo con su esposa. ¿Cómo le pondremos nombre?, preguntó una vez más, haciendo que su mente pensara en cualquier posible nombre que pudiera ser adecuado para tal milagro. Dale Baden, experto en rifeños. Finalmente se decidió, asegurándose de agregar el apellido de su esposa, ya que era cortesía en caso de que la línea se extinguiera y para que el niño tuviera derecho a ella. Un nombre hermoso. Su esposa dijo simplemente, demasiado paralizada con el bebé para cuidarlo demasiado, no es que pudiera culparla. Tendrá que reorganizar sus planes, la seguridad del bebé tenía prioridad, dejar que las manos estuvieran siempre y cuando se mantuvieran alejadas de su mansión y de su hijo. De lo contrario, habría un infierno que pagar, y ningún hechicero en el mundo lo detendría. Rolente. POV de Goldfinger. El hombre calvo maldijo en silencio al maestro del metal. Ese hombre sería su fin, un segundo cercano al maestro de los carros, el hombre retorcido que era. Desde ese fatídico día se sintió acorralado sin forma de escapar de su situación. Él, que una vez llevó al gremio de mercaderes a la prosperidad, ahora estaba reducido a una mera herramienta y a una figura sin valor más que su habilidad y astucia en el departamento de mediación. En ese momento, no se sentía como Goldfinger, poderoso y respetado. No, hoy en día se sentía como su antiguo yo, Aruma, el hijo bastardo de la familia noble Banein, un inútil. Despreciado por su padre y cuya madre prefería la muerte a tener que cuidarlo. Impotente y estúpido, esos eran adjetivos que pensó que nunca más le habrían sido aplicables. Pero, al parecer, se equivocó. Había sido engañado, y no por cualquiera, sino por el mismo hombre que inicialmente pensó que sería un gran activo para el gremio. Y así había sido, antes de decidir que quería hacerse cargo de ella. Ahora fue relegado a este cargo honorífico, llenando papeleos sin ningún poder de decisión. Abuelo, te fallé, admitió a regañadientes, apretando los dientes. Su abuelo, antiguo jefe de la familia Banein, el único hombre que se preocupó por él, el hombre que le enseñó todo lo que sabía y que lo preparó para la grandeza en este mundo. El hombre que lo tenía juró que mantendría la cabeza en alto y enfrentaría la vida con orgullo. A pesar de que ese hombre había estado muerto hacía mucho tiempo, al igual que el maldito padre de Aruma, no pudo evitar sentir que le había fallado.
El mismo hombre que aniquiló a toda la línea noble de Vanheim también fue responsable de hacerse cargo del gremio que había construido en los últimos 20 años. Era absolutamente exasperante pensar en ello, era como escupir sobre el legado de su abuelo. Un golpe en la puerta interrumpió su deprimente línea de pensamiento. Ya sabía quién era, el único que aún podía lograr sacarle una verdadera sonrisa en estos días. Sylvie, entra. La puerta se abrió para revelar la forma de una joven en ciernes. Buenas tardes, abuelos. La voz irreverente de la muchacha le arrancó una carcajada. Era joven y hermosa, apenas tenía 16 años, con largos cabellos rojizos y ojos verdes, muy parecidos a los suyos. Cada día te pareces más a tu madre. Incluso tiene su lengua afilada. Goldfinger se lamentó cuando su nieta colocó sobre su escritorio la bandeja de té que llevaba, antes de proceder a servirles el té a ambos. Pétalos de rosa y canela, tus favoritos. Aruma agradeció en silencio su atención plena. A pesar de lo orgulloso que estaba de ella, no podía evitar ver a su madre cada vez que la miraba. Su mayor fracaso. Era tonto y arrogante en ese momento, ni siquiera tenía 20 años cuando recibió un regalo de una de las prostitutas que solía frecuentar en ese momento. Estaba en su mejor momento, no tenía tiempo para cuidar a un niño, ese fue el razonamiento que lo llevó a dejar al niño en un orfanato. Se prometió a sí mismo que volvería cuando llegara el momento adecuado y su puesto estuviera asegurado. Pasaron los años y subió la escalera, siempre con un ojo atento para comprobar que su hija estaba bien cuidada. Pero era demasiado descuidado, demasiado egocéntrico. Desapareció del orfanato de un día para otro. Tardó semanas en ser informado. Se enfrentó a los clientes del orfanato, que le pusieron una pista falsa sin saber quién era. Tardó meses en entenderlo, así que, cuando lo hacía, su furia era algo digno de contemplar. Después de días de tortura, finalmente descubrió la verdad. Uno de los comerciantes más poderosos de la ciudad compró a su hija para su propio entretenimiento enfermizo. Persiguió a ese bastardo durante meses, quemando sus establecimientos hasta que finalmente lo acorraló. Una vez que se deshizo de esa basura, lo único que encontró fue un cadáver de una niña que murió en el parto y dijo recién nacido. Frunció el ceño por un momento cuando esos recuerdos resurgieron y los obligó a volver a bajar. Bebió un sorbo de té, eso debería ayudarle. Nunca volvería a cometer el mismo error. Cuidó de la niña, preparándola para convertirla en una mujer perfecta capaz de una astucia espantosa y crueldad cuando era necesario. Abuelo, ¿está todo bien? La voz de su nieta definitivamente lo devolvió a la realidad. Sí, soy demasiado viejo para esto. Hizo a un lado sus preocupaciones, lo que provocó una risa en la joven. El día que crea que es el día en que seré reina. Ella se burló mientras apartaba su cabello liso. Escuché que el hechicero está teniendo problemas con su prometida. Si Aruma la conocía tan bien como él, esa era una declaración que sonaba terriblemente como un preludio. Tonto, no lo hagas. Dijo con severidad. ¿Por qué no? Inicialmente mencionaste que probablemente me casaría con él en el futuro. Ella protestó con un puchero en la cara. De hecho, había dicho tal cosa, pero eso fue antes de que se hiciera cargo del gremio, antes de la masacre, cuando el hechicero era solo un comerciante exitoso con grandes perspectivas por delante. En ese momento, consideró casarse con su pequeña Sylvie, la maestra más poderosa y rica del gremio, y también la más joven. En ese momento, Sylvie era demasiado joven para siquiera proponerle un compromiso, aunque él le había hablado de la idea, con cierta previsión, no debería haberlo hecho. Su nieta era demasiado parecida a él para su gusto. Orgullosa y creyéndose la más inteligente, una combinación problemática que solo trajo a un resultado, ambición y arrogancia. Y aunque lo primero no era un problema, lo segundo sí lo era, y podía hablar por experiencia. Ese no es un hombre con el que se pueda jugar, te meterás en serios problemas, o incluso peor. Advirtió, pero a pesar de todas sus palabras recibidas, bien podría haberle hablado a una pared. A menudo me pregunto cómo es un hombre así, qué pasa por su mente mientras hace ciertas cosas y cómo ve el mundo. Sylvie reflexionó mientras bebía un sorbo de té. Un pensamiento peligroso, debes tener cuidado con aquellos que llegan a la cima pisando cadáveres, de enemigos y aliados por igual. Dijo el hombre de la segunda mitad de sus 50. Siempre me gustaron los misterios. La muchacha esbozó una sonrisa divertida en su rostro. Él libera. POV de Edstrom. El sonido de una pala penetrando en el suelo rompió el silencio del crepúsculo. La tierra se movía a un lado en una pila cada vez mayor a un lado del pozo. El sonido rítmico de la pala rozando el suelo se venía produciendo desde aquella tarde. El muchacho aparentemente incansable seguía empujando a un lado carga tras carga sin pronunciar una sola palabra ni un suspiro de agotamiento. Ella le había ofrecido su ayuda. Por supuesto, el chico simplemente no dijo nada y la ignoró, dejándola sin más remedio que observar. El asesino de casi 13 años devastó la tierra debajo de él como si quisiera matarla con cada palada de tierra que tomaba de ella. A veces, Edstrom se preguntaba si no habría sido mejor que el chico muriera en el callejón en el que fue reclutado. Un pensamiento cruel, pero ¿no sería una misericordia comparado con lo que tuvo que pasar estos últimos años? Aún así, era una mujer egoísta, no lo haría de otra manera, no importaba lo doloroso que fuera. Ese chico había sido un gran consuelo en su vida, haciéndola olvidar sus días más oscuros con su inocencia. Miró cuando el chico finalmente apartó el instrumento de excavación y se dirigió hacia el cuerpo cubierto solo por un velo blanco que yacía en el suelo, no lejos del agujero. No había lágrimas en el rostro del chico cuando agarró con cuidado el cuerpo y lo bajó dentro del agujero, pero la expresión muerta que lucía en su rostro era mucho peor de lo que cualquier llanto histérico o furioso Edstrom pudiera imaginar. Subir. Ni siquiera se dio cuenta de que su cuerpo actuaba por sí solo mientras agarraba el hombro del niño y susurraba su nombre preocupada.
El chico de pelo rubio se limitó a mirarla, con una mirada desenfocada en los ojos. Una mirada que pertenece a alguien que perdió todo lo que amaba en el mundo. Edstrom recordaba una época en la que solo podía ver sonrisas en ese rostro infantil y delicado. Una época en la que ella, Rina, Chris y Coan bromeaban y se reían mientras bebían. Una época que parecía estar a una vida de distancia pero que en realidad no había pasado ni 2 años. Cuando ocurrió el incidente de la plaza, pensó que había perdido a Coan. Él había estado inconsciente durante mucho tiempo después y Chris desarrolló una fobia inducida por el pánico a los lugares concurridos. Sin embargo, al cabo de un rato pudo ver señales de que ambos muchachos volvían a ser los mismos, con cicatrices pero intactos. Eso fue hasta que esta mañana, encontraron a Chris muerto en su cama. Según el curandero, ingirió una cantidad absurda de la medicina que le habían recetado para sus ataques de pánico. Eso no había sido casualidad, eligió terminar con su vida, así como así, de la nada. Clyde ni siquiera lloró, solo se encerró en su caparazón, eso era lo que más la asustaba. Si Coan también iba, se quedaría sola. De nuevo, solo. No podía permitirlo, no sufriría el mismo dolor que antes, la destrozaría, lo sabía. Al fin y al cabo, era un ser verdaderamente egoísta, que deseaba el afecto de alguien solo por miedo a la soledad. Déjame hacerlo. Ella se ofreció pero el chico no le respondió. Él solo se hizo a un lado agarrando la pala del suelo y procediendo a comenzar a rellenar el pozo que creó con tierra. Carga tras carga, el cuerpo cubierto desapareció bajo un montón de barro, hierba y otras cosas, para no ser visto nunca más. La fría indiferencia en los ojos azules de Coan la mortificó, quería abrazar al chico, pero a juzgar por sus respuestas anteriores, esa podría no ser la elección correcta. Cuando terminó, el sol ya se había puesto y la luna estaba saliendo. Le hubiera gustado este lugar, venía aquí todo el tiempo. Se llenó de gente en la base. Ella dijo. Coan se encogió de hombros. Supongo, sin embargo, que hubiera preferido estar vivo. El chico rubio habló por primera vez desde que descubrieron el cuerpo de Chris. ¿Quieres ofrecer una oración por él? Ella preguntó. No era una mujer piadosa, pero sabía que la fe era una forma de consuelo para el alma. ¿Para qué? Su cuerpo será devorado por gusanos, oración o no. El chico refutó estoicamente. Esta no era la escalada que ella conocía, esto era mucho peor que el silencio y la rabia tras Rina. Las oraciones son palabras sin valor, los dioses no existen, o sí existen, son pedazos egoístas de mierda indignos de adoración. Clyde continuó sin mirar en su dirección, dejándola sin palabras, no por la blasfemia en sí misma, por supuesto, sino por el concepto que llevó al chico a tal conclusión. El niño se hizo a un lado, con la pala todavía en la mano, y se dirigió directamente a uno de los pocos árboles de la zona. Sin más palabras ni señales de lo que estaba por venir, Coan comenzó a golpear salvajemente su pala contra el árbol como si estuviera golpeando la mierda viva de la causa de todo su sufrimiento. Cuando la pala ya no pudo soportar más semejante maltrato, se descompuso, pero eso no disuadió al niño, que comenzó a golpear el árbol con sus propias manos. Una rabia indescriptible llenaba cada uno de sus golpes. Edstrom no se avergonzaba de decir que se había estremecido ante el primer golpe y estaba aterrorizada por el último. En toda su vida nunca había visto a alguien exudar tanta violencia e ira y, sin embargo, no emitir un solo sonido o gritar de dolor. Sin embargo, se movió y abrazó al niño por detrás. «Detente. Te vas a destruir a ti mismo así», exclamó. Sorprendentemente, después de unos pocos casos de renuencia, el niño detuvo su salvaje golpiza que sin duda lo estaba lastimando más que al árbol. ¿Por qué? ¿Por qué, Edstrom? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? ¿Qué bastardo sádico y de mierda desearía tal cosa de nosotros? No tenía ni idea de qué contestarle al chico, lo único que podía hacer era ofrecerle un consuelo que esperaba que fuera suficiente. No, tenía que ser suficiente, porque la alternativa era demasiado horrible como para siquiera pensar en ello. Déjalo ir, déjalo salir. Esas eran las palabras que quería decir, pero no tenía el corazón ni el coraje para hacerlo. Permanecieron así, abrazándolo hasta que el cansancio finalmente le pasó factura. Verdaderamente, la vida era lo peor. Capítulo 42. Contratos, héroes y helados. Entonces, ¿es eso?, preguntó el jefe del hombre lagarto mirando el papel que le ofrecían casi con reverencia y asombro, o al menos esa era la impresión de Satoru. Sí, esta firma mía indica la validez del contrato. Es lamentable que no haya nadie en sus tribus que pueda escribir o leer. Tal vez en el futuro eso podría rectificarse. El no muerto enmascarado le propuso matrimonio. Él y los jefes de las 5 tribus ocupaban actualmente una de las chozas que originalmente estaban destinadas a almacenarse. Estaban ultimando los últimos detalles de su acuerdo, para alivio de Satoru, a pesar de que estaba interesado en los diferentes tipos de hombres lagarto, y aún más en los que se rumoreaba que descendían de la línea de un señor dragón, no querían nada más que partir a su destino original en este momento. Sir Satoru, ¿podría explicar de nuevo para qué sirve este pedazo de papel? Incluso después de haber repasado exhaustivamente todos los detalles. Cuestionó el hombre lagarto albino que le parecía tan fascinante. Se preguntó si sus engendros heredarían ese rasgo, o si esa era parte de la razón detrás de su aptitud hacia la magia druídica. Decidió complacer la única petición de la jefa. Por supuesto, esta es una forma de acuerdo muy común en el reino Reestice, debido a la falta de confiabilidad de las palabras y la memoria. Es mucho más seguro anotar todos los detalles y firmar el papel para marcar el acuerdo de cada una de las partes con lo que estaba escrito en él. Desafortunadamente, esto es solo parcialmente efectivo en este momento debido a la falta de alguien capaz de leer esto entre sus tribus, por lo que se requiere un mínimo de fe en este momento, pero espero que tal cosa dure poco en futuros tratos. El hechicero mágico explicó a los hombres lagarto presentes. ¿Qué pasaría si se rompiera el acuerdo?
Preguntó el más anciano de los jefes con cierta cautela. Realmente depende del contenido del contrato. Hay algunos que podrían tomar represalias violentas ante tal cosa. El señor supremo comenzó a asegurarse de que el hombre lagarto no intentara cruzarse con él por esa parte. Sería lamentable dar la impresión de ser una presa fácil. Sus palabras parecieron tener el efecto deseado cuando la mayoría de los jefes se tensaron ante sus palabras. Pero ese no es mi caso, no deseo que ocurra violencia entre socios comerciales, aunque, si se retracta del acuerdo, seguramente detendré cualquier línea de suministro que mencione el contrato. Explicó haciendo que los otros ocupantes de la choza se relajaran un poco. ¿Qué pasaría si rompieras el acuerdo?, volvió a preguntar la albina, con un tono tan serio como podía ser. Eso hizo que Satoru pensara por un momento. No tenía intención de ir en contra de su propio contrato, por lo que ese pensamiento nunca se le ocurrió. Aún así, tenía que dar una respuesta. Me imagino que te negarías a proporcionar cualquier servicio solicitado por mí. Desafortunadamente eso es todo lo que podías hacer. Después de todo, soy yo el que más invierte en esto. Podrías tratar de plantearlo al rey de Restice, pero dudo que salga mucho de eso. Explicó con toda la sinceridad que pudo, que en realidad no había nada más que esas tribus recónditas compuestas por tan pocos números pudieran hacerlo. Aunque, ten la seguridad de que no tengo intención de faltar a mi palabra mientras te mantengas fiel a la tuya, no le sentaría bien al nombre de un comerciante exitoso que se le asocie con no ser fiel a sus propios contratos. Trató de endulzar el trato con una posible pérdida de reputación de su parte, a pesar de que dudaba mucho que a alguien le importara si rompía un acuerdo con un grupo de semihumanos. Ya veo, hemos puesto nuestra fe en usted, Sir Satoru. Sin mencionar el futuro de nuestro pueblo, espero que nuestro juicio no haya sido equivocado, dijo ella, inclinando ligeramente la cabeza en su dirección. Entiendo sus preocupaciones, pero haré todo lo que esté a mi alcance para garantizar el resultado positivo que todos esperamos. Una de las frases clásicas de su asalariado le salió de forma natural. Palabras sin valor, sin nada que las respaldara, eso era todo lo que eran en el despiadado negocio de las ventas del siglo XXII, aunque aquí pudieran sonar un poco mejor. Contamos con usted, entonces, Sir Satoru. Sasoriu habló, mirándolo directamente a los ojos. ¿Cuándo podrán movilizar a sus grupos de búsqueda?, preguntaron los no muertos, ya que ya era hora de hablar de su parte del contrato. Creo que podríamos empezar a organizarlo tan pronto como todos los jefes regresen a su aldea para ocuparse de los nuevos desarrollos y las reservas de alimentos que gentilmente proporcionaste, explicó Sasoriu, provocando un asentimiento de cada uno de los jefes, algunos más ociosos, otros más a regañadientes. Ese fue un marco de tiempo aceptable en opinión de Satoru. Ya pasó un mes aquí, por lo que esperar una semana más o menos no debería ser un problema. POV de Renner. La princesa más joven de Restice miró al extraño ser de 4 cabezas al lado de su caballero. Una hidra la llamaba Satoru, una deforme a juzgar por los comentarios de los hombres lagarto. Deja que Lacus vaya por ahí y recoja a los seres más extraños y se los lleve con ella. Aunque no era de las que hablaban, teniendo en cuenta sus propios gustos en compañía, que se consideraban bastante extraños para los estándares de cualquier otra persona. No es que le importara un bledo la opinión de los demás. Lacus, ¿cuántas veces tengo que decirte que mantengas tu hidra fuera de la tienda?, preguntó exasperada, para vergüenza del noble. Lo siento, simplemente se siente solo. La espadachín rubia se disculpó con una pequeña sonrisa sincera. Las cosas seguían siendo incómodas entre los dos. Decidieron en silencio ignorar lo sucedido y trataron de volver a ser como era, pero eso no pareció funcionar y solo pospuso su inevitable confrontación. El problema no es la bestia en sí, es que apestas a pescado por el resto del día. Para ser sincero, el olor no era tan fuerte, pero se sentía mezquina en ese momento y no quería que la chica se fuera con solo una disculpa. Podría haber juzgado injustamente a Satoru y Gacefantes. Esto era mucho más difícil de lo que ella creía en su mente. Aunque reconoció que la dificultad surgió más por el hecho de que Lacus era su única amiga y tenía un lugar especial en su mente, no se atrevía a despedirla como a cualquier otra persona. El solo pensamiento de eso le dolía. Esto era extraño, nunca tuvo ninguna reserva en asegurar la muerte más dolorosa para cualquiera que se interpusiera en su camino y, sin embargo, no podía lastimar al caballero de ojos verdes en lo más mínimo. Esto fue preocupante. Lacus era especial de alguna manera. Hasta este momento Renner pensó que ella la había elegido como su amiga y por lo tanto estaba en su derecho de dejar a Lacus a un lado si así lo deseaba. Pero, en este momento, parecía que la elección no se había hecho tan egoístamente como ella pensaba al principio. Quizás, solo tal vez, Lacus también eligió ser su amiga, y no se atrevió a cortar ese vínculo mutuo. Quizás, esto era de lo que siempre hablaba Satoru cuando contaba una de sus historias de aventuras en el pasado, cuando todavía estaba con sus camaradas, sus amigos. La suerte no apesta. La noble muchacha refutó vehementemente su acusación, para diversión de la princesa. Lacus, ¿qué piensas hacer con tu posición actual? Renner finalmente decidió volver a un comportamiento más digno y serio. Al fin y al cabo, ese era uno de los mayores problemas actuales y quería saber si su amiga lo había pensado un poco. Yo. No estoy seguro, todo esto comenzó a partir de un accidente. Ciertamente no soy apto para guiar a nadie y dejé que Siguru continuara liderando la tribu en todo menos en el nombre, ya que no tengo idea de lo que debería hacer. El noble admitió mucho del acuerdo de la princesa. Lacus nunca ha sido una gran líder en el libro de Renner, era una cachorra linda, sin duda, pero no alguien lista para liderar una estructura social tan compleja como una tribu.
¿Un equipo de aventureros? Probablemente sí, pero no una aldea de semihumanos. Probablemente pasaré el título a quien me desafíe primero cuando llegue el momento adecuado. El noble admitió que era la misma idea que tenía Renner. Esa sería la mejor manera de hacer un poco de control de daños. Lo suficientemente bueno, asegúrate de no darle órdenes a algún idiota. Dijo bromeando, provocando una risa del espadachín. ¿Te refieres a mí? Preguntó mientras acariciaba su hidra arrulladora. No digas esas cosas, Laquios, eres testarudo, no idiota. La princesa corrigió a su caballero. A pesar de todos sus problemas con Laquios, nunca la llamaría idiota, era terca y no tenía mucha mente para la política, pero sobresalía en muchos otros aspectos de la vida, y ciertamente tenía talento. Había aprendido, en estos últimos años, a apreciar otras habilidades fuera de la esfera mental gracias a la influencia de Satoru. El poder y el potencial podían esconderse dentro de todos, pero solo unos pocos elegidos podían mirar a una persona y captar su verdadero potencial. Satoru era una de esas personas, no había duda al respecto. Las personas de las que se rodeaba eran un testimonio de esa verdad. ¿Lo crees? Las palabras de Laquios la sacaron de su pequeña digresión mental. Nunca me consideré muy inteligente. Dijo en un tono bajo apenas audible para la princesa. Esas palabras la irritaron mucho más de lo que deberían. El tono autocrítico de su caballero era algo que no toleraría. ¿Y quién te dijo eso exactamente?, preguntó, con una molestia clara como el día en su tono. Eres un prodigio con la espada, tu capacidad de adaptación es sobresaliente entre la mayoría, y puedes ver claramente el panorama general a pesar de que tu educación debería haberte condicionado de otra manera. Esas son todas las cosas que te harían parecer un genio para la mayoría de la gente, así que ¿quién diablos te dijo lo contrario?, interrogó a la joven espadachín, que parecía sorprendida por sus palabras. La propia princesa estaba bastante sorprendida por la cantidad de cualidades que logró sacar a relucir a medida que las palabras brotaban de ella con naturalidad, sin pensarlas mucho. Pero todo era cierto, así que no sintió la necesidad de corregir nada de lo que decía. Aunque tu forma de pensar es muy defectuosa en mi opinión, pero eso es parte de lo que te hace tan fascinante, supongo. Añadió, arriesgándose a mencionar su punto de choque una vez más, aunque se mantuvo firme en dejar claro que no estaba de acuerdo con ella en absoluto. Laquios se quedó allí sin palabras por un momento. Renner estaba listo para comenzar otro debate en cualquier momento si la joven noble aún quería demostrar su punto. Pero eso no sucedió. En cambio, su caballero solo le dedicó una pequeña sonrisa antes de volver a alimentar a su hidra. Gracias, Renner. Las palabras eran sencillas y directas, exactamente igual que ella, aunque la princesa no pudo evitar sentir la intensidad que había detrás de ellas. Había algo extrañamente satisfactorio en ver a alguien sonreír debido a sus palabras. ¿Era por eso que Satoru nunca dejaba de pedirle una sonrisa de vez en cuando?, se preguntaba dentro de su cabeza. Montañas del sur de Acerlicia. El cabello frío era un buen cambio de ritmo con respecto al calor habitual. En verdad, pensaba que se suponía que las montañas estaban nevadas, pero, de nuevo, esta era la primera vez que se acercaba a una. Los libros podían hacer tanto por la cultura personal, tarde o temprano se necesitaría experiencia. Eso era cierto para todos los asuntos de la vida. Con un pisotón partió en dos el cráneo del troll de montaña, que la consideraba una presa fácil. Bruto tonto. Esas eran las únicas palabras para describir el patético espectáculo que tenía ante sí. Una súbita ráfaga de viento sopló su cabello negro de medianoche alrededor de su cuerpo. Si hubiera sabido que serían una molestia, los habría atado. Pero no podía estar tan enojada por eso, ya que eran el único recuerdo de su madre que todavía llevaba consigo. Pero a pesar de que apreciaba el viaje y el nuevo entorno, esta no era la razón por la que estaba aquí. No, ella estaba aquí por una cosa muy específica, o debería decir alguien. Y el hecho de que no encontrara ni rastro de esa persona durante los últimos días de su recorrido por esta roca gigante no ayudaba a su estado de ánimo. Con un rápido movimiento, echó hacia atrás su larga cabellera y avanzó sobre el cadáver del troll. Tal vez debería haber intentado coger un mapa, aunque eso significara hacer contacto en al menos un pueblo pequeño, si no una ciudad, que no podía arriesgar. Al fin y al cabo, había espías por todas partes, ya fuera Restice o Barut, no podía permitirse el riesgo. Además, ¿no se suponía que los dragones estaban por aquí? No le importaría una buena caída con uno de esos para superar su frustración. Quizás debería intentarlo cerca de la base de la montaña. Ya se dio por vencida a preguntar a los semihumanos, ya que eran incapaces de comprender la mayor parte de lo que decía. Tomó un largo sorbo de su frasco de agua mientras evaluaba sus opciones. Después de todo, estaba actuando con información limitada. Echar un vistazo a su alrededor no podía hacer daño. Un rugido que venía de detrás de ella la hizo salir de su línea de pensamiento. Con una mirada confirmó su sospecha, que el troll no era tan solitario como parecía al principio. Podía contar al menos 5 trolls más blandiendo sus armas rudimentarias contra ella como los trogloditas que eran. Entonces, ¿tú también quieres bailar? Esperemos que seas un desafío mayor que tu repugnante amigo. Se burló mientras sus ojos negros se entrecerraban en los semihumanos que se acercaban mientras desenvainaba su alabarda. Rolente. POV de Evileye. El vampiro enmascarado se sentó en uno de los sofás del estudio de Ilma mientras dicha mujer revisaba montañas de papeles como si fuera lo más normal. A decir verdad, su ética de trabajo le parecía increíblemente admirable. Había estado aquí durante casi un mes y no había un día en el que esa mujer no trabajara. Incluso logró espiar algunos de los documentos por curiosidad. A pesar de que estaba bien educada, no podía comprender la mayor parte del cálculo allí. Los precios de importación y la recaudación de impuestos eran una cosa, pero el presupuesto y el control del fraude eran asuntos que ella solo podía entender hasta cierto punto.
A pesar de todo lo que vino aquí para conocer al hechicero, no podía negar la fascinación que encontraba al observar el funcionamiento interno de Seven Hands. Las técnicas revolucionarias y la estructuración social que representaba fue un gran paso adelante a favor de la gente común. No era difícil entender por qué este Satoru logró llegar a donde está ahora mismo en tan poco tiempo. Con demasiada frecuencia, la nobleza y la aristocracia ignoraban el poder de la opinión pública y lo que significaba ser querido por las masas. Ese hombre básicamente tenía a todo el reino bailando en la palma de su mano. Sospechaba que se hizo cargo del gremio de aventureros, del gremio de magos y, probablemente, también del gremio de mercaderes. Destruyó cualquier posible oposición futura diezmando a la nobleza. Más aún, lo hizo y le dio toda la responsabilidad al rey como él que daba tales órdenes. Ascendió al grado más alto de la nobleza, silenciando a cualquiera lo suficientemente tonto como para atreverse a protestar por su falta de rango, todo mientras seguía administrando todo el inframundo del reino. Además, había impreso en el pueblo la imagen de un hombre noble y justo que respetaba a los demás y ayudaba a los pobres y desafortunados. Verdaderamente, podría tener que darle el primer lugar en su ranking de adquisiciones perfectas que había presenciado durante su larga vida. Era un tipo temible este Satoru. El duelo que tuvo con el mago de la corte imperial, Flutter Paradigm, no hizo más que mejorar el estatus legendario que ya había alcanzado. Y si había que tener en cuenta su gestión del reino, dudaba que el hombre mostrara ya todas sus cartas. Una conclusión preocupante, pero lejos de ser irrazonable. Podría ser. Uno de ellos, ese fue un pensamiento que dejó en el fondo de su mente desde que se enteró de la existencia de dicho hechicero. Un hombre poderoso que venía de no se sabía dónde, una historia que ya había oído y visto con sus propios ojos. Sin embargo, ahí terminaba cualquier semejanza. Este hombre no usó su poder para matar señores dragón, conquistar países o causar un caos sin sentido. Eso la detuvo en su conclusión inicial, podría no haber nada de qué preocuparse después de todo. A pesar de todo lo que la vieja bruja quería que investigara profusamente sobre este tipo Satoru, había estado bastante relajada desde su desastroso primer encuentro. Tenía que elogiar a Ilma y a Seven Hands, sin embargo, si hubiera sido una lanzadora menos experimentada y menos poderosa, probablemente habría muerto en esa emboscada. A pesar de que todo su equipo tenía resistencia a la magia, estaba segura de que la gran cantidad y el poder de los hechizos lanzados contra ella habrían sido suficientes para someter a algunos de los 13 héroes más débiles. Era realmente una organización encomiable que permitía que tales débiles se enfrentaran a seres tan poderosos como aquellos, y ella no pudo evitar quedar impresionada. ¿En qué estás pensando? Las palabras de la mujer rubia detrás de un escritorio la despertaron de sus cavilaciones. ¿Y cómo sabes que estaba pensando en algo?, preguntó el hechicero, curioso por saber cómo sabía la humana de su estado a pesar de su máscara. Tiendes a mirar hacia abajo cada vez que estás en pensamientos profundos, realmente deberías tratar de ser menos obvio. La mujer bromeó con una pequeña sonrisa victoriosa adornando su rostro. Perceptivo, eres una serpiente peligrosa. Ilma entrecerró los ojos hacia la sonriente mujer que había logrado adquirir sus hábitos en solo unas semanas. Siempre pensó en sí misma como alguien inescrutable, ilegible con su máscara cubriendo su rostro y su tono entrenado para no delatar ninguna emoción. Aparentemente, ese no fue el caso. Eres una mujer peligrosa, Ilma. Eso era lo más parecido a un cumplido que le daría, aunque eso solo provocara que la mujer resoplara. ¿Eres de los que hablan?, ella respondió, con ironía goteando de cada sílaba mientras colocaba sus papeles sobre el escritorio, amontonándolos ordinariamente. Aunque, me pregunto, ¿qué clase de semihumano eres? Eso sorprendió a la pequeña vampira, no esperaba que se hiciera una pregunta así a la ligera. Esperaba que la mujer tuviera sus sospechas, como cualquier ser lo suficientemente inteligente, pero la seguridad con la que hizo la pregunta fue totalmente inesperada por parte del lanzador. ¿Cómo puedes decir que soy uno en primer lugar?, preguntó, tratando de mantener el tono nivelado y calmado como de costumbre. La mujer pareció pensarlo por un momento antes de responder. Digamos que he tenido experiencia en lidiar con esto antes. La vaga respuesta no fue apreciada por la chica bajita, realmente estaba empezando a perder su ventaja inicial sobre esta mujer. Sin embargo, el hecho de que técnicamente seas una niña que enmascara su voz realmente no ayuda a tu caso. Si tuviera que adivinar, apostaría mi dinero a un elfo. Añadió el segundo al mando de 7 manos, llenando el silencio que se había creado. Esa posible pero errónea suposición hizo que la lanzadora enmascarada se relajara. Su secreto estaba a salvo por ahora a pesar de que sentía que cuanto más tiempo se quedara, más la desentrañaría la mujer que actualmente compartía la habitación con ella. El otro día estuve en los barrios bajos. Decidió que sería mejor dejar el asunto como estaba y dejar que la mujer llegara a sus propias conclusiones sin arriesgarse a revelar más por accidente. Sí, lo sé. Ilma respondió a su declaración mientras recogía un nuevo fajo de papeles. ¿Tienes espías allí? Debería haberlo predicho. Evileye fingió cierto grado de sorpresa. Sabía que tenían ojos en todas partes del reino, y aún más en la propia capital. Solo esperaba que la mujer revelara algo nuevo. Pero, para su sorpresa, Ilma se limitó a reír. ¿Espías? Bueno, si quieres pensar que toda la población de los barrios bajos es espía, hazlo a tu manera. Ese divertido comentario confundió a la bajita vampira, le dio a la mujer una mirada inquisitiva detrás de su máscara e Ilma pareció alcanzarla mientras le mostraba una sonrisa aún mayor. ¿Dónde crees que pasa el tiempo la población de los barrios marginales? Trabajan en nuestros establecimientos, beben en nuestros establecimientos, a la mierda y emborracharse en nuestros establecimientos, y hablan mucho en nuestros establecimientos. No necesitamos espías, toda la población es nuestra informante. Cada pequeña información y rumor se analiza y, si se considera lo suficientemente importante, se informa a las personas adecuadas. La mujer explicó con indiferencia.
Si eso no estaba claro antes, esto confirmó que Seven Hands era dueño de la capital, y probablemente del resto del reino, a un nivel lo suficientemente profundo como para que su extirpación probablemente trajera una crisis social en el mejor de los casos, si no un colapso total en el peor. Evileia había conocido muchas organizaciones criminales antes, pero nunca antes había visto algo tan arraigado dentro de un país, y el hecho de que esto se lograra en solo 2 años era algo absurdo, algo que nunca habría creído si no lo viera con sus propios ojos. 7 manos había ascendido en su mente. Inicialmente pensó que era un simple criminal subterráneo lo suficientemente grande como para abarcar todo el reino y, aunque impresionante, ese no sería el primer caso que vería. Pero Seven Hands no era solo eso, era mucho más. Seven Hands no solo se convirtió en un pilar de la comunidad, o en un punto de referencia para la gente, no, la verdad era que 7 manos era el pueblo. Desde el rico comerciante, hasta el humilde artesano, pasando por el mendigo de la parte baja del barrio. Cada uno de ellos sabía que 7 manos mantenía la paz, que 7 manos significaba estabilidad, que nadie sufriría ni pasaría hambre si se cruzaba en su camino. Esa era una verdad a la vez conmovedora y aterradora, porque derribar a Seven Hands en este momento significaba derribar la estructura social misma del reino, junto con todo lo que venía con ella. La gente se ha acurrucado alrededor del gigantesco pilar estable y seguro que era 7 manos, como la hiedra crecería alrededor de una columna de piedra, fusionándose lentamente y convirtiéndose en una y la misma entre sí. Pareces bastante sin palabras. ¿No querías decirme algo sobre los barrios marginales antes? Su torrente de pensamientos fue interrumpido por la voz tranquila de Ilma, que la despertó de su trance autoinducido, ya que acababa de comprender las profundidades de la influencia de las 7 manos en el reino y su gente. No, nada. Murmuró en voz baja. Ahora sabía lo superada que estaba. Claro, podría matar a Ilma, tal vez incluso a este Satoru, pero ¿y luego qué? ¿Dejar que el reino se desmorone por completo? Quién sabe cuántos cientos de miles, si no millones, morirían como consecuencia de su acción. Que todo un reino se desmoronara debido a sus acciones no le sentó bien. De nada. La idea de eso solo le trajo a la mente viejos recuerdos y emociones dolorosas que creía haber olvidado durante mucho tiempo y hacia las que se enfrió. Miró una vez más por la ventana de la habitación. Ya no sabía qué hacer. A pesar de que llegó aquí con nada más que seguridad y posibles acciones que tendrían que tomarse, ahora se encontró dudando de todo lo que antes creía seguro. Se sintió un poco excitada ante la idea de conocer a este Satoru, a este hombre que había logrado tanto en tan poco tiempo. Pensó que esas emociones estaban casi muertas dentro de ella, tal vez fueron solo sus viejos recuerdos que resurgieron lo que sacó a relucir este lado olvidado de sí misma. Satoru, ¿quién eres? Esa era la pregunta que estaba segura de que no quedaría sin respuesta al final de todo esto, no importaba cuánto tiempo tomara, tendría su respuesta. POV de Alizán. Debería probar esto, Su Alteza. Es realmente delicioso. La noble dama, solo unos años más joven que ella, le propuso matrimonio emocionada mientras le entregaba una de las tazas llenas de una mezcla de ingredientes con la que no estaba muy familiarizada. ¿Qué es? Preguntó la princesa mientras observaba la mezcla con cierta duda. Su Alteza, este es uno de los platos más famosos del momento, es una mezcla de hielo molido, miel, azúcar y un jugo de su preferencia, es perfecto para días calurosos como este. Otra noble dama, Clarice, le respondió. A ella le gustaba bastante, siempre estaba al día de la última moda del momento. ¿Qué sabor prefieres? Volvió a preguntarle excitada Angélica, la más joven de sus actuales compañeras. ¿Tiene sabor a melocotón? Preguntó Alizán mientras la doncella de todo menos de nombre asentía con entusiasmo. En estos días, la compañía de esos dos era lo único que le impedía caer en la locura. Sin contar su reunión secreta con Lord Eric, por supuesto. Los dos se acercaron a ella por primera vez hace un par de meses. Al principio se había mostrado bastante reacia a pasar tiempo con ellos, aunque habían sido bastante persistentes y eso la alejó aún más. Todo cambió después de su pelea con su prometido. Había llorado hasta quedarse dormida ese día y al siguiente no tuvo fuerzas para rechazar la oferta de los dos de compartir una tarde en los jardines. Estaba lista para ser menospreciada o avergonzada como muchas otras veces antes, pero para su sorpresa, los dos no lo hicieron. En cambio, la han apoyado mucho y la han animado de su mal humor. Desde entonces, los tres se habían reunido casi a diario. Esos momentos comunes de compartir le resultaban muy gratificantes, como nunca antes. ¿Era así como se sentía tener amigos? Se lo ha preguntado a menudo durante las últimas semanas. Aquí está Su Alteza, exclamó Angélica mientras terminaba de mezclar todos los ingredientes con una cucharilla. Angie, te dije muchas veces que me llamarás Alice, no hay necesidad de formalidades cuando solo estamos nosotros tres. Dijo, ya que la terquedad de la chica de espíritu libre, aunque bastante entrañable, podía ser molesta a veces. La noble dama solo inclinó la cabeza con una sonrisa agradable, sin decir nada más. La princesa tomó una cucharada de la mezcla y se la llevó a los labios. Decir que el sabor era una explosión de sabores y dulzura era quedarse corto, era lo más delicado que había probado en su vida. Tan frío pero al mismo tiempo refrescante, se lo tragó contenta, con una enorme sonrisa formándose en su rostro. Esto es realmente delicioso. Admitió que para regocijo de la joven y diversión de la mayor. Clarice apartó su cabello rubio mientras se volvía hacia ella. La próxima vez deberías probar el sabor a melón. Alice. La noble dudó un momento antes de decir su apodo en voz alta. Las únicas personas que lo usaron fueron su padre cuando era más joven, más recientemente, Eric durante sus reuniones secretas. Alizán sonrió mientras tomaba otra cucharada de la extraña pero deliciosa mezcla y disfrutaba aún más de su sabor. ¿Cómo te enteraste de esto? Les preguntó a los dos, ya que estaba segura de que nunca había oído hablar de un postre tan nuevo en la capital. Ah,
Es muy simple, la idea se origina en el territorio del Marqués Satoru. Como la tierra de mi familia está justo al lado de su frontera, nos golpeó el entusiasmo de la nueva moda tan pronto como explotó. Clarice explicó que ella era la única hija del conde Valois y era amada por su padre, por lo que sería natural que él le informara de tales cosas. La noticia agrió un poco el dulce sabor en la boca de Alysanne, incluso si trató de ocultarlo. Oír una vez más lo increíble que era su marido no sirvió para mejorar su estado de ánimo en absoluto, ya que no podía hacer otra cosa que recordar su último encuentro desastroso. Ella había estado extremadamente enojada esa vez, actuó sin pensar y agrió aún más su relación. No es que se preocupara por él ni nada, pero al final sería ella la que se casaría con él y, por lo tanto, tener ese tipo de relación degradada de esa manera solo la hacía estremecerse al pensar en lo que él le haría una vez que se casaran. A pesar de ser una princesa, sabía que incluso su padre difícilmente lo detendría, excepto en casos extremos. Después de todo, a pesar de todo lo que trató de hacerse ver como el rey y el máximo poder en el reino, Alysanne estaba segura de que incluso él no podía controlar al hechicero. Era demasiado poderoso incluso para que su padre se opusiera. Ella era solo un medio para evitar que él tomara el trono por la fuerza y derrocara la línea real. Para mí la situación es similar, aunque fue mi hermano mayor quien me habló de la nueva moda a través de una de sus cartas. Angie agregó su propia versión de la respuesta a su pregunta anterior. La propia Angélica era la única hija del conde de Orleans. Su territorio se encontraba cerca de la familia de Clarice y también limitaba con el de Satoru. Entonces, Alice, ¿estás prometida al marqués? ¿Qué clase de hombre es? Nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Angélica llevó la conversación en otra dirección que no esperaba. Frío, cruel y despiadado fueron los primeros adjetivos que acudieron a la mente de Alysanne para describir al hombre, aunque estaba bastante segura de que no podía decírselo, ni siquiera a sus amigas. Mi padre me dijo que es un hombre muy sereno y orientado a los negocios. Lo primero que hizo después de poner su tierra en un estado aceptable fue establecer relaciones comerciales con todos los territorios cercanos, pero no presumiría de conocerlo mejor que su prometida. Clarice añadió su contribución a la conversación, sorprendiendo a Alysanne, que no sabía nada de eso. Estaba bastante segura de que lo único que hacía era intimidar a la gente con sus matones y tratar con aventureros, que en su mayoría eran casi tan brutales como él. Vaciló un momento antes de decidirse finalmente por un curso de acción. El marqués Satoru y yo somos muy diferentes en muchos aspectos. Solo hablamos un puñado de veces, sé poco más que nadie sobre su persona. Era una forma muy diluida y cortés de admitir que no tenía ni idea de ninguna de sus preferencias o pensamientos. Ahora los dos la miraban con una expresión que la princesa no podía descifrar. Es así. Eso no le servirá a Alice. El tono de Angie era totalmente diferente al alegre anterior. Parecía casi decepcionada, pero antes de que la princesa pudiera decir algo más, Clarice se unió a su intercambio. Eso es realmente desafortunado. No es bueno no conocer al hombre con el que tendrás que lidiar por el resto de tu vida. Le amonestó poniéndole una mano en el hombro. Pero él es el que debería venir a preguntarme. La princesa tartamudeó, desviando la mirada. El marqués Satoru no parece alguien interesado en el cortejo, tal vez se necesitaría un enfoque diferente. Dijo Clarice mientras se sentaba junto a Alysanne, despertando la curiosidad de esta última. ¿A qué te refieres? Preguntó la princesa ansiosa por saber qué tenía que decir su nueva amiga. Bueno, mi propia prometida Gil tiene el mismo sentido del romanticismo y el cortejo de una roca deforme, aunque le gusta montar a caballo y cazar, nos ignoramos durante años, hasta que intenté hablar con él sobre la caza y la equitación. Juro que el entusiasmo y la pasión que puso en cada palabra lo hicieron parecer una persona completamente diferente a la que lo imaginé durante todos esos años. La única hija del conde Valois explicó con una pequeña y cariñosa sonrisa en su rostro. Lo tenía envuelto alrededor de mi dedo en solo un par de meses a partir de ese momento. Incluso le regalé un nuevo semental de sangre pura para su cumpleaños hace unos meses. Ha estado enamorado de mí desde entonces y siempre trata de complacerme y escucharme cuando puede, aunque no creo que las cosas fueran así si no hubiera dado el primer paso. Escuchar las palabras de Clarice hizo que Alysanne contemplara sus decisiones anteriores tomadas en su propia relación con su prometido. ¿Hizo algo mal? Toda su vida había estado segura de que sería la parte masculina la que mostraría interés por la hembra y la cortejaría. Tal vez eso no era exactamente correcto en todos los casos. Fue entonces cuando se dio cuenta. Una realización que debía haberse dado cuenta hace mucho tiempo y algo que le dio un empujón en el fondo de su mente durante demasiado tiempo. ¿Es por eso que la mantiene cerca?, preguntó a nadie más que a sí misma. Era cierto, su media hermana siempre estaba ansiosa por pasar tiempo con su prometido. Alysanne no tenía idea de lo que hablaban hasta el día de hoy, pero ahora tenía sus sospechas. ¿Qué le gustaba a Satoru? ¿Su negocio? ¿Mágico? ¿Compartieron los dos sus conocimientos? O, más probablemente, su media hermana escuchaba mientras él disfrutaba hablando de ello. ¿Era eso realmente todo lo que se necesitaba? Nunca perdió el tiempo en conocer a su prometido. Bueno, no más de lo necesario para el ojo público. Conocía su negocio, sus conexiones y su poder. Pero nunca reflexionó sobre cómo sería o disfrutaría un hombre así fuera de esa esfera. Alice, ¿está todo bien?, preguntó Angie en un tono aparentemente preocupado. Probablemente había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Sí. Decidió responder sintéticamente. No estoy segura de si debería dar más detalles. Nunca ha habido nadie en quien confiara lo suficiente como para solicitar ayuda. ¿Crees que podrías ayudarme? ¿Tratar de entender a Satoru? Se tragó su orgullo y decidió hacer esa pregunta por fin. No es que estuviera ansiosa por complacer a ese monstruo de hombre, pero a pesar de que su corazón pertenecía a otra persona, sabía que al final se casaría con el marqués. Ella no estará atrapada en un matrimonio invivible en el que su esposo la despreciaría y traería a casa a los hijos de otras mujeres. Ella tendría su respeto y se aseguraría de que él no se desviara de sus deberes para con ella.
Y si ella tenía que convertirse en lo que él quería que fuera para que eso sucediera, entonces que así fuera. Sus dos amigas parecieron vacilar mientras se miraban el uno al otro, aparentemente sin saber cómo responder a su petición. Eso fue hasta que una mirada de acuerdo silencioso fue compartida entre los dos. «Sería un honor para nosotros ayudarte en este esfuerzo, Alice», exclamó Clarice con una pequeña sonrisa adornando su rostro. «Seguramente haremos que ese hombre se enamore de ti», añadió Angélica con una sonrisa pícara. Y así nació la improbable alianza entre tres damas nobles que compartían helados en los jardines reales. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.